Doctora Aida Bella, fórmula vicepresidencial de la doctora Clara López. Bienvenida, palabras más. Muchas gracias, y a los televidentes un saludo muy especial. Bueno, es un placer tenerla aquí y empiezo estos programas dedicados a la contienda electoral con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué votar por la fórmula que usted representa y no por las otras que están, digamos, a disposición de los colombianos para las próximas elecciones? Primero, porque yo creo que es una fórmula única, dos mujeres que estamos dispuestas a hacer muchas cosas para hacer de Colombia un país más equitativo y más justo. Dos, porque proponemos un modelo económico completamente distinto al que se ha estado utilizando en todos estos años. Llevamos 2 siglos de un modelo económico que no da sino desempleo y que no produce lo que los colombianos quieren, es decir, que la redistribución del ingreso y de la riqueza nacional sea para los 46 millones de colombianos y no para unos privilegiados de siempre. Por eso en nuestro programa hay cosas muy importantes y temas muy frescos. ¿Cómo le ha ido en este recorrido por el país que han hecho en esta campaña, en que se ha encontrado? Ahora le cuento a los televidentes que antes de esta grabación hablábamos sobre la visita que hizo la doctora Aida Bella a La Guajira. Sí. ¿Qué se encontró en La Guajira, por ejemplo? Cosas terribles, pero un poco es el reflejo también del país, pero en La Guajira es mucho más acentuado. Encontramos que 4.117 niños han muerto, casi todos niños guayú, han muerto de hambre y de sed en los últimos 5 años. Esto debe tener una explicación. Para mí es un etnocidio lo que se está cometiendo con una tribu que habita legendariamente en esa zona y que no tiene, porque yo creo que no hay mandatarios en esa región del país, hay negociantes y traficantes de la democracia. Entonces encontramos cosas tan terribles como que a 3 minutos de la alcaldía de Riohacha nos encontramos con la ranchería Villa Fátima, donde acaban de enterrar un niño de 1 año y medio, había muerto de hambre, de sed. Pero lo más grave es que no había ni agua ni comida para varias familias que viven ahí, que son pescadores. Su lancha se les había roto, cuesta poco más o menos entre 5 y 7 millones, si no hay para comer, menos hay para lancha. Y lo más grave es que el alcalde de Riohacha ha decretado una alerta roja para los vacunos, y los vacunos solamente, las vacas, ¿no? Solamente lo tienen los ricos. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que haya una alerta roja? ¿Y dónde están los seres humanos? ¿Dónde están los adultos, los niños guayú, que no tienen ni trabajo, ni tienen agua, ni tienen comida? Una zona desértica donde hace más de 6 u 8 meses no llueve. Y por consiguiente tiene que haber una emergencia y tiene que haber un Estado que rápidamente supla las condiciones difíciles que hay. Lo más delicado que me pasó es que yendo para otra ranchería, para la ranchería Bellavista, a unos 15, 12 minutos de Riohacha, nos encontramos un equipo, y yo creo que se los mostré. Este equipo, pues son un grupo que está haciendo la exploración sísmica de petróleo. Estábamos a 5 minutos, poco más o menos, caminando a la ranchería, y cuando llegamos a la ranchería, pues no hay agua. Han construido 2 tanques que nunca lo llenan. Estos están hechos de cemento y de ladrillo, yo creo, y están todos agrietados, porque como nunca les echan agua, con el sol se rompen, ya no sirven para nada. Y la gente no tiene en dónde guardar el agua. Pero hay cosas mucho más graves que nos comentaron. Por ejemplo, en el municipio de Monguí, de donde es el ministro de Minas, con el cual hablé ayer, para decirle, mire, su territorio, además en su pueblo, los niños están vomitando sangre, que es una de las últimas etapas de la desnutrición. ¿Y dónde está el Estado? Entonces todo el mundo me dice, tenemos programas, tenemos estudios. Esto no vale ni estudios ni programas, por Dios, es la realidad. Se impone sobre cualquier estudio, sobre cualquier programa. Hay que llevar agua y hay que llevar alimentos. Y hay que impedir que el etnocidio que se está haciendo contra los indígenas guayú, que al último yo creo que quieren en la tierra, dejar morir la gente de hambre para coger la tierra para las explotaciones que hemos visto. Yo creo que este desplazamiento futuro, ayer me decían en Villavicencio, y yo creo que los habitantes tienen razón, empieza a escasear el agua también en el Meta,
Y todo esto porque son las regiones que más petróleo tienen. Y encontré que hay un movimiento que tenían unas camisetas blancas con un letrero que decía agua o petróleo. Y muchas de esas personas nos decían en la reunión, mira, el desplazamiento no lo va a hacer ahora el petróleo. Nosotros vamos a tener que salirnos de aquí, dejar que los señores de las transnacionales exploten el petróleo y nosotros buscar un territorio donde podamos. Pero si vemos las concesiones mineras, pues es gravísimo. También tengo un mapa, no sé si puedo hablar de ello. Tengo un mapa de las concesiones mineras. Es un estudio que recién han hecho. Todos los rojos son concesiones mineras. Todos los punticos rojos. Todos los punticos rojos son las concesiones que ya son efectivas. En el año 2012, oígase bien, porque me dicen que la ministra del Medio Ambiente como que ya tiene dañada la mano de tanto firmar. Y estas eran el mapa, no solamente de lo que está activo, sino también de las propuestas, de las solicitudes. Y aquí abajo, que no teníamos nada, está todo completamente lleno, ¿no? Hacia este lado. Entonces yo creo que hay una situación muy dolorosa en el país que vamos a tener que analizar no solamente en el gobierno, sino los candidatos. Cuando usted vuelve a Bogotá y encuentra los temas que se están discutiendo en la agenda de la campaña, ¿qué piensa y qué siente? Que es otro país. Tenemos unos países de los que no se discute. Tenemos unas realidades tan duras y tan fuertes que yo creo que la misma gente que las ve se asusta y no son capaces de hablar de ellas. Pero es nuestra obligación hablar de lo que está pasando, por ejemplo, donde empieza Colombia, que es La Guajira. ¿Cómo? Un departamento que recibió billones de las regalías. Ningún municipio tiene agua potable. Tiene el índice más alto de desnutrición en Colombia y tiene el índice de analfabetismo más alto en Colombia. Y por ahí hace unos meses que tenía el mejor alcalde de Colombia. Yo es que no entiendo todas las cosas que uno ve, y en estos 18 años que estuve ausente del país, realmente encuentro otro país. Doctora Aida Bella, quiero ahora, digamos, hacer un paréntesis para hablar un poco de sus orígenes. Usted llegó muy joven a la Universidad Nacional a estudiar psicología y llegó de Sogamoso. ¿Cómo recuerda y cómo fue esa vida en Sogamoso? Fue una vida muy de pueblo. Me acuerdo siempre de los toros, por ejemplo. En Sogamoso tenemos una relación, Casanare era de Boyacá, entonces todo el comercio de ganado se hacía por Sogamoso, todo lo que venía de Yopal, de Casanare, todo eso. Y me acuerdo de los toros, porque cuando íbamos para el colegio, salíamos del colegio, o íbamos por la calle, siempre alguien gritaba, el toro, entonces uno volteaba a mirar y bueno, venía un toro que se había zafado, lo llevaban para el matadero y se zafaba de los que lo llevaban y empezaba a correr como loco por todo el pueblo y eran toros muy bravos. Entonces uno empezaba a buscar dónde esconderse. Ya todo el mundo sabía, se abrían las puertas de las casas o se entraba uno a una tienda o a un taller de mecánica. Y siempre tengo muy fresco porque el toro hacía parte de nuestro paisaje, ¿no? Era un animal muy querido por todos nosotros porque nos producía un poco de susto, pero nos producía mucha felicidad porque había acontecimientos especiales. Y era una vida tranquila, en un pueblo boyacense, en una familia. Mi abuelo era un liberal vargasvilista, que hace 50 años es mucho decir. Era un liberal, y siempre me dijo una cosa que ahora la veo que es como realidad. Siempre me dijo, para godos, los liberales de mi pueblo. y yo algún día, sí, cuando en el exilio me tocaba, por ejemplo, leer, siempre empezaba por los periódicos regionales. Tengo que decir eso, leía El Heraldo, leía El Pilón de Valledupar, leía La Patria de Manizales, La Opinión de Cúcuta, El País de Cali y algunos otros periódicos por algún interés o alguna noticia que salía, y luego caía en los centrales, El Tiempo, El Espectador, El Siglo. Entonces yo decía, son dos lecturas de país, y de verdad, son dos lecturas de país. Pero me pasaba algo muy simpático, a veces encontraba unos editoriales más avanzados en el nuevo siglo que en El Tiempo del Espectador. Yo decía, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo tenía razón, para godos los liberales de mi pueblo. Pero también porque uno hace una relación. Yo algún día le pregunté a un conservador, oiga, ustedes porque a veces son como más progresistas que los liberales. Se lo pregunté cuando estaba en el consejo y me dio una razón que me pareció.
que me pareció que era exacta. Me dijo, cuando los godos somos progresistas nos dicen liberales, y cuando los liberales son progresistas les dicen comunistas. Entonces quedamos mejor los godos. Ahí ya se entienden unas cosas. ¿Cómo fue el ambiente que usted encontró, doctora Aida, en la Universidad Nacional en los 60? Era un ambiente extraordinario. La universidad estaba vinculado con todos los problemas del país. Nosotros teníamos en esa época una emisora universitaria. Primero yo llegué en la época en que la Universidad Nacional era territorio de los estudiantes, no era territorio de nadie más. Los estudiantes estábamos ahí, mandábamos ahí, teníamos emisora, teníamos una cafetería central, teníamos una biblioteca interesantísima, estudiábamos mucho, era una generación de estudio. En la cafetería central, después de la comida, nos reuníamos todos los estudiantes hasta las 12 de la noche, los médicos, los agrónomos, los arquitectos, los ingenieros, los de educación, los de ciencias humanas, los de psicología, sociología, y entre todos había una vida comunitaria extraordinaria. Me acuerdo de hombres que después figuraron en la política nacional y eran rectores de universidades y eran, por ejemplo, dirigentes estudiantiles, extraordinarios. Además, no eran ni siquiera militantes de la izquierda, ellos se decían, somos liberales progresistas. ¿Cuándo entró usted a la izquierda? Y yo entré siendo estudiante de la Nacional. Primero porque todos los problemas del país iban hacia la universidad y todos éramos muy estudiosos y buscábamos siempre interpretar las dolencias del país, y la discusión política también era algo muy usado en esa época. Entonces habían las tendencias pro-maoístas, pro-soviéticas, que ya eso ni se habla, aunque todavía siguen por ahí los enredos, ¿no? Yo todavía veo Todavía gente... quedan algunas herencias de eso. Sí, quedan unas herencias y yo digo, uff, todavía el 60 aquí, todavía el 70, esto es increíble, no puede ser, pero es lo que se presenta en la vida, y por eso a veces encuentro grupos en las capillas, y las capillas son casi que impenetrables, pero yo pienso que en esa época nos dieron unas inmensas lecciones de ética, nos dieron unas inmensas lecciones de lo que representaba el país. Nos unieron tanto la universidad con sus problemas, que los sentíamos y los seguimos sintiendo. Y eso fue parte de nuestra formación, una cualificación también política. Ahora llego y encuentro que es al revés. Quienes nos invitan a debates muy buenos es la universidad privada, y la universidad pública se rezagó. Ahora es que no se puede hacer política en la universidad pública. Una cantidad de cosas que se han inventado precisamente para aislar a los estudiantes de las situaciones que luego tienen que afrontar, o como funcionarios, o como gobernantes, o como simplemente seres que pertenecen a una sociedad que tiene muchísimos problemas y que tenemos que verla integrado a nuestra vida y a nuestra actividad diaria. Eso fue la gran ganancia de la Universidad Nacional en esa época tan especial, pero además habían cosas particulares como estas. Había profesores, por ejemplo, de economía política. Me acuerdo del profesor Eduardo Sarmiento, que no es el de transparencia, era otro profesor que tiene el mismo nombre. Y se inventó darnos cátedras los sábados de economía política. Y nosotros queríamos aprender economía política, que no nos la daban, por ejemplo, en la facultad de psicología ni en la facultad de educación. Entonces uno llegaba muy a las 8 de la mañana, el profesor estaba ahí, empezaba la cátedra, donde nos reuníamos de todos, matemáticos, gente que quería aprender de economía política. Era una clase donde la gente no se molestaban en salir, todo el público era pues al helado, porque todos queríamos aprender eso, pero además nos ponía tareas a leer tal cosa o tal otra, y todos llegábamos con la cuestión leída, y era la cátedra donde no nos daban nota. No necesitábamos nota, pero todos sabíamos mucho de economía política. Era tal vez la cátedra que más queríamos, porque la hacíamos porque nadie nos obligaba, porque no estaba en ningún penso, porque eran algo que nosotros queríamos aprender, y era un profesor extraordinario que nos la daba además gratis, a él no le pagaban las clases. Yo le invito a que hagamos una pausa y volvemos a hablar de un momento que marcó su vida en Colombia, y de un momento histórico para Colombia que tiene que ver con la Unión Patriótica y de la propuesta de programa que tienen ustedes para los colombianos. Muy bien.